Ahí estamos. Bien, buenas noches. Les agradezco mucho su participación. Importante es ver que ustedes presentan la respectiva responsabilidad frente a la cátedra. Eso me alegra muchísimo. Sobre todo porque por estos inconvenientes que ha habido sobre el proceso de evaluación de las carpetas de los docentes que están en el concurso, entonces no hemos podido tener clases. Pero bueno, en todo caso, hoy vamos un poco a recuperar. Eh, Le hemos hecho como un taller o como una tutoría, porque esto ya vimos en clases, que son los experimentos factoriales. Recordemos que es cuando existen dos propuestas o dos fuentes de variación. Una, la que efectivamente es propio de la investigación. Y el momento que estamos implementando, probablemente salgan algunas otras, que no pueden ser corregidas con el modelo, sino tendrían que ser parte del modelo. O sea, no podemos corregirla ni bloqueando, ni haciendo cuadrados latinos, ni haciendo rectángulos latinos, sino es otro factor de estudio. Entonces tendríamos como que un tratamiento y un cuasi tratamiento, bueno, que en todo caso se le conoce como factor. Eh, Estos pueden ser factoriales completos o factoriales fraccionados, ya habíamos dicho. Pueden ser simétricos o asimétricos. Eh, Hay que entender que el factor puede ser desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo. Cuantitativo, si por ejemplo estamos viendo dosis de fertilizantes, por ejemplo, dosis de algún químico que ustedes necesiten evaluar en cánidos, por decir algo. Y cualitativos, esos mismos cánidos que pueden tener sexo, no puede ser componente sexo, es decir, cómo responden a un determinado fármaco las hembras y cómo responden a un determinado fármaco los machos. O a su vez, las razas, que también podría ser cualitativo. Entonces, el factor, cualquier variable independiente que se pueda involucrar dentro de un factor o que pueda ser considerado como un factor. Siempre el factor A va a ser el objetivo del experimento o los tratamientos o las estrategias que nosotros inicialmente nos propusimos para poder resolver el problema. Y el nivel, cada uno de los factores, evidentemente, que se encuentran entre los mismos. Y habíamos dicho que hay cómo se miden los efectos de un factor cuando se cambia de uno a otro. Por ejemplo, en este caso, el efecto de un factor en los efectos principales y los efectos secundarios, si se quiere, o el factor principal, que en este caso es A, al restarle 40 menos 52, evidentemente hay un 21 de, de efecto, 21 puntos, y en el otro caso, en el factor B, 11 puntos. Entonces vemos que probablemente el factor A tiene mayor efecto que el factor B, por ejemplo. Igual, si es que estamos trabajando con la interacción, observamos si es que el cambio del uno depende del otro también. Es decir, cuando A1 pasa a A2, cómo B1 y cómo B2 se comporta. Si es que no entendíamos esto, nosotros podemos tranquilamente trabajar como una gráfica. Una gráfica, si es que esta gráfica responde, claro, son dos factores, cada una de las líneas representa la confluencia de los factores, generalmente en el eje de las X se coloca el factor principal y se va en base al Y, que sería la respuesta, la variable respuesta, vamos graficando. Si es que observamos que existen líneas paralelas, no existe interacción, pero si observamos líneas que algún rato se pueden cruzar o se cruzan, como en el caso de arriba se están cruzando, en el otro caso probablemente algún rato se van a cruzar, no son paralelas, entonces quiere decir que hay interacción. Entonces, bueno, tenemos algunas ventajas que habíamos visto, ahí es mejor usar de una vez todos los factores que nos encontremos con la finalidad de hacer más eficiente, es decir,
si nosotros tenemos dos factores, tendríamos que hacer dos investigaciones diferentes. En el mismo tiempo se podrían hacer los dos mismos factores y aunar esfuerzos tanto técnicos, académicos, como insumos, materiales, logística, etcétera. Es bueno porque se aplican al mismo tiempo las combinaciones que nosotros pretendamos hacer y la información es mucho más fidedigna, ¿no? Importante, si no salen diferencias significativas, los factores son independientes, pero si hay diferencias significativas o altamente significativas, los factores sí tienen dependencia, ¿no? O sea, se cruzan las líneas o existe interacción. También hay desventajas que es un poco más difícil interpretar estos resultados. Pueden aumentar los tratamientos con el número de combinaciones o factores que nosotros podamos incluir. A veces es un poco difícil encontrar unidades experimentales homogéneas totalmente para todos los factores. Y obviamente las combinaciones también unas pueden ser interesantes, otras pueden no interesarnos. Por lo tanto, si es que se abusa de esto, podríamos desperdiciar los recursos. ¿Cómo solucionar? Usando factoriales fraccionados o bloques incompletos o Profe, la disculpe, confusión de efectos, que también se llama. Dígame. no está compartiendo la pantalla. Sí, solamente, bueno, ya les voy a ver, déjenme poner la diapositiva. Ya, y ahora sí les voy a compartir. Estábamos un poco haciendo un resumen de la clase anterior. A ver, ahí está. Ya, lo que les acababa de decir, los factoriales completos fraccionarios, las variables cualitativas y cuantitativas que son parte de un factor, cuando tenemos efectos o no de un factor, cuando tenemos interacción de un factor, pero lo más propio aquí, ya les había dicho que son líneas paralelas, no tienen interacción, líneas cruzadas o que se cruzan algún rato, pueden tener interacción, es decir, en este caso los dos, cualquiera de ellos, puede ser de hecho, la interacción tiene diferencias significativas o altamente significativas, es decir, que en este caso la hipótesis de la interacción sería verdadera la alternativa, en este caso, en cambio, la nula. Eso es importante, ¿no? Ya habíamos hablado de las ventajas, las desventajas y cómo solucionar. En los arreglos habíamos dicho que hay para diseño completamente al azar, para bloques completos al azar, para cuadrado latino. También hay otros factoriales. Hoy día, si pudiéramos, de pronto, si no, el próximo martes hemos de trabajar en un trifactorial para que vean cómo es. Pero también pueden haber parcelas divididas, pueden haber subdivididas o franjas. Esto probablemente en el área veterinaria no encontremos, a no ser que vayan a dedicarse a estudiar también pastos, ¿no? Que también está dentro del ejercicio profesional de ustedes. Aquí podemos observar en el caso de los combinatorios, aquí tenemos el diseño completamente al azar, en donde lo que hacemos es integrar dos variables. Esta primera, que es el factor A, que se refiere al tratamiento per se, y el otro que ha salido luego, el momento de implementar a la otra fuente de variación que no podemos corregir con el modelo. Tenemos que sumar al modelo. Por ejemplo, es el primer factor, el segundo factor y la interacción. Siempre hay que tomar en cuenta las tres cosas, ¿no? Un factor solo, cada uno de ellos, y también la interacción. Y en el caso del diseño de bloques completos al azar, en cambio, también se toma en cuenta el factor 1, también se toma en cuenta el segundo factor, también la interacción, pero finalmente también entran los bloques. Y finalmente, en el diseño cuadrado latino, que habíamos dicho que tiene el factor A, tiene el factor B, tiene la interacción, tiene las columnas y tiene las hileras. Esto es importante, estas tres últimas transparencias es importante, diapositivas es importante que ustedes conozcan. No quiero que muchos se empantanen en los artificios griegos aquí, ¿no? Porque son letras griegas generalmente las que se utilizan. No,
Lo importante es que conozcan el componente. Esto representa la media, esto representa el factor A, esto representa el factor B, esto representa la interacción y esto al error experimental y lo propio. Cualquier variable respuesta está sujeta a la media, el factor A, el factor B, la interacción, el bloque y el error experimental. Y finalmente, la variable respuesta está supeditada a la media, el factor A, el factor B, la interacción A por B, la columna y el bloque. Y también el error. Esto es importante, reitero, imperativo que ustedes conozcan. Entonces, frente a eso, nosotros estábamos tratando de trabajar en un ejemplo. Es mejor trabajarle en un taller, que es el que actualmente es el que nos faltaba a nosotros. En este caso, ustedes pueden observar aquí, nos indica una fábrica de balanceados para mascotas, desarrolla una nueva línea de alimento para perros de raza mediana. Han probado proteínas de origen animal y de origen vegetal. Solo que el momento de incluir, han observado que existen, en esa clínica se atienden perros boxer, perros labrador, perros dálmatas y perros doberman. La hipótesis que se plantean es que el alimento con proteína cruda de origen animal resulta, o sea, el alimento con proteína cruda y de origen resulta con un crecimiento más rápido en los cachorros, ¿no? Al margen de la raza de aquí. Pero puede también haber una hipótesis que indica, primero, ¿cuántas hipótesis ustedes podrían contar aquí? Tendrían una hipótesis para la proteína, otra hipótesis para la raza de los perros y otra hipótesis para la interacción, ¿cierto? Entonces, de manera general, si nosotros estuviéramos escribiendo las hipótesis, yo tendría una hipótesis. Oh, está medio raro, está muy lento esto. Voy a ver si es que Sí, sigo lento. Muy lento está. Bueno. Entonces, ¿cuáles serían mis hipótesis? Mi hipótesis, una sería, en el caso de la proteína, sería, ¿cuántos tratamientos tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. ¿Cuáles nomás son? 15% de proteína cruda vegetal, 15% de proteína cruda animal, 18% de proteína cruda vegetal y 18% de proteína cruda animal. Tengo 4. Por lo tanto, la primera hipótesis sería 1 es igual a media 2 igual a media 3 y esto igual a la media 4. Eso para el factor A. Para el factor B también, como son 4, son boxer, labrador, dálmata y doberman, entonces tendría hipótesis nula igual a la media, no sé, del boxer, pongámosle ya. Este es igual a la media del labrador, igual a la media del dálmata, igual a la media del doberman. Vamos a poner DB, por ejemplo. Ya. ¿No es cierto? Y luego tendríamos una hipótesis de A por B. ¿Cuál sería esa hipótesis? Ahí sí tendría que ser toditos combinados. Es decir, la media 1 combinada con el boxer. ¿No es cierto? Luego la media 2 combinada con L, que es el labrador.
Luego, a ver, perdón. Sería la media 1 mismo, la misma media 1, combinado con el labrador. Aquí pongamos es. Luego la media 1 combinado con el dálmata igual a la media 1 combinado con el Doberman. Ya tendríamos recién para 1, para este. Ahora vamos con el 2. Igual, media 2 con el labrador, media 2 con el, perdón, primero es el boxer, luego es el labrador, luego media 2 combinado con el dálmata. Bueno, vamos a poner casito, ¿no? Luego media 2 combinado con el Doberman. Ya tengo la 2, ahora la 3. Media 3 combinado con el boxer. Media 3 combinado con el labrador. Media 3 combinado con dálmata. Igual media 3 combinado con el Doberman. Igual, seguimos acá abajo, pues no me avanza, ¿no? Para que vean. Y la media 4 combinado con el boxer. Media 4 combinado con el labrador. Media 4 combinado con el dálmata. Y media 4 combinado con el Doberman. Esas serían las 3 hipótesis que yo voy a trabajarles. Y si es un diseño, ¿qué diseño sería este? A ver, chicos. Cuadrado latino, profe. ¿Por qué? ¿Por qué es cuadrado latino? Tiene 4x4. Ah, no. Ah, no, está mal. No está cuadrado ahí. Es de bloque, Dios. Bloques, ¿Por qué dice profe. que es bloques? Por 0 les pongo ahí. No Podría habría que ser un mezclar diseño el completamente coeficiente al azar con, votaciones. con desigual repetición. Correcto, un punto esta guagua. ¿Quién era? Su Barreno, nombre. profe. Barreno, ya le voy a Ya anotar. lo Yo dijo mismo, por porque si no. descarte, profe. Ah, Ya ya lo ve. dijo por descarte nomás. No, Ya, porque no era hay una por repetición en la descarte. primera, por Ya. eso es sin igual Mire, repetición. Ahí estaban hay los huecos. dos parcelas. Exacto, ahí clarito se ve. Es un diseño completamente al azar Punto. con desigual repetición. Muy bien a la señorita. Entonces, ¿cómo sería esto? Y, sub I, sub J. Probablemente sub K también es igual a la media más el efecto del factor A, que de los décimos factor A, que en este caso, ¿a quién representa el factor A? Representa a la proteína. Más beta JS más factor B, que representa la raza. Más A por B. Sub I sub J. Más epsilon sub I sub J, que es el error experimental. Sub K. ¿Por qué? Porque son repeticiones también. Tienen repeticiones, aunque no se las pinta ahí, porque es completamente al azar. Eso no se olviden, todo esto no se olviden y vean que son 3 hipótesis las que voy a contarlas, ¿no? Bien. ¿Cómo se fabrica la base de datos? Muy bien.
Vamos a tomar esto de aquí en otra hojita para que comprendan mejor. Aquí está. Ya, 3. Ya. Y vamos a poner así, ya les voy a indicar cómo hacer su base de datos. Ya saben eso. Y esa base de datos deben entregarla, verán. Son como 6 ahí. Y no la han entregado todavía. Me refiero a 6 en el grupo, 6 o 4 en el grupo. Y hasta ahora no entrega. Bueno, ¿qué pondrían en su base de Todavía no datos? nos dice cómo hacer. Proteína, que sería el primer factor. Y si quieren pueden ponerle A para que se den cuenta que es el factor A, entre paréntesis, para que no tengan problema. Y luego raza, y pueden ponerle que la raza es del factor B. Esos serían los. ¿Por qué es bifactorial? Porque tenemos uno que es la proteína, que es la que voy a. La proteína es el principal factor porque ese es el que iba a estudiar. Pero luego el rato de aplicar a los perros me salen las razas también. Entonces tengo que de ley colocar la raza también. ¿Ok? Y luego aquí tenemos repeticiones. Y finalmente esta variable que se refiere a la ganancia de peso. Entonces voy a ponerme aquí como ganancia de peso. ¿Ya? En proteína, 15, voy a poner así, 15, proteína cruda, para que vean más o menos. ¿Con qué raza primero? Con boxer. ¿Y cuántas repeticiones tengo? 1, 2, 3. 3 repeticiones. Estos se tienen que repetir abajo. Y ya tengo la primera, 15% de proteína. Voy a copiar supuestamente aquí mis valores y me doy cuenta que aquí no hay un valor. Por lo tanto, este de aquí elimino completamente. No le pinto yo. Eso ya les dije la vez anterior mismo. No le pinto. Vamos a poner el sin relleno, ¿ya? Ahora toca. Este sí tiene completo, ¿no? Asimismo, 15% de proteína, sigo manteniendo este 15%, pero tenemos ahora labrador. Labrador. 1, 2 y 3. Perdón, 1, 2, 3. Es labrador. Y ahí sí copio esto de aquí. Y pego traspuesto. Luego tengo la misma proteína cruda, pero con dálmata. Entonces coloco acá dálmata. ¿Y cuántos tengo de dálmata? Tengo 1, 2, 3. Sí, tengo completa la dálmata. Y copio. Listo. Ya tengo el dálmata de acá. Falta una más. Todos son con 15. Falta el Doberman. Doberman. ¿Pero qué tengo en el Doberman? También tengo los 3, entonces no hay ningún problema. Tengo 1, 2 y 3. Borro esto, está de más. Control C, le transpongo y listo. Ya tenemos aquí nuestro. Creo que está sin borde, ¿ya? Ya tenemos
nuestros primeros datos de el 15% de proteína cruda. Ahora vamos con el 15% de proteína, esta es proteína cruda, perdón, vegetal. Eso me faltó poner. Proteína cruda vegetal. Y vamos a poner en todos. Ahora tengo 15% también, pero de proteína cruda animal. Animal. Y así mismo nos vamos para abajo hasta que donde más o menos, ya después corregimos esto. Y aquí tenemos boxer, tenemos todos los boxers. Entonces, box. ¿Cuántos boxers tenemos? 3 boxers. 1, 2 y 3. Tenemos todos los 3 boxers. Y ok, algo pasó. Ya. Luego tenemos labradores, también tenemos los 3. 1, 2 y 3. Labradores. Correcto. Ahora tenemos los dálmatas, pero dálmatas solo tenemos 2. Dálmata y dálmata. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la repetición 1 y la repetición 3. 1 y 3. Porque la 2 se me ha perdido. La 2 está perdida, ¿no? Ok. ¿Cuál es? 61 y 63. 61 y 63. Muy bien. Y luego tenemos la Doberman, que es todas están vigentes, ¿no? Son las 3 Doberman. 1, 2 y 3. Ok. Esta se va. Y tenemos aquí la Doberman. Bien. Ya tenemos. Ahora vamos 18% de proteína cruda vegetal. Ya no es 15, es 18%. Y así vamos armando toda la base de datos. Yo ya tengo acá armada una base de datos, que es la misma que acaban de ver ustedes. Bueno, lo más que aquí le he puesto bueno, sigamos trabajando en esta misma, si no, vamos a tener problemas. Bien. ¿Dónde estuve? 18%. Estas sí tenemos todos. Boxer, labrador, dálmata y doberman, tenemos todas. Boxer, 1, 2, 3. Labrador, 1, 2, 3. Dálmata, 1, 2, 3. Y Doberman 1. Perdón. Doberman 1, 2 y 3. Estos están todos completos. Muy bien. Creo que estamos muy bien. Tomamos todo esto de aquí. Y le pegamos los valores traspuestos. Ok. Muy bien. Y ya tenemos 18% de proteína cruda animal nos faltaría. Aquí sería proteína cruda animal. Y sería todo este juego. Porque no nos va a faltar nada ahí, ¿no? Boxer, labrador, dálmata, doberman con todos sus... Sí, porque no tenemos ningún
Ningún problema. Todos 18 PCA. Ok. Y copiamos nuestros valores. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen que presentar es todo esto de aquí. Bueno, obviamente este es un bifactorial en el monofactorial de ustedes, pero aquí el peso inicial, peso a los 7, peso a los 14, peso a los 21, porque cada día deben tener un peso, ¿no? Por lo menos hasta la presente fecha tendrán unos 4 o 5 pesos aquí. Desde el inicial y 4 o 5 pesos más, casi un mes que están ya. Entonces, ahí están las variables que ustedes deben tener y listo. Yo he puesto solo una variable aquí, pero ustedes deben tener muchas más variables. Bien. Una vez que tenemos ya nuestra base de datos completita, nos copiamos y nos posicionamos en el infostat. Está por aquí. Nueva tabla. Y pegamos incluyendo las columnas. Primero debemos, porque así dice el trabajo que les acabo de enviar también, que debe estar... A ver, ¿dónde está? Me parece que está aquí. Aquí está. Identifica una variable factorial, que es lo que estamos haciendo. Hay que describir sus hipótesis que acabamos de hacer. Ahora dice explorar los supuestos de los datos y si es que exige suavizar, hay que suavizarlos. Entonces, ahora vamos a explorar los datos una vez que tenemos ya nuestra base de datos. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Estadísticas, modelos lineales, generales y mixtos, estimación. Vamos a ver la ganancia de peso. Y como es un diseño completamente al azar, no tomamos en cuenta las repeticiones, solamente el factor A, el factor B. Faltaría la interacción, pero eso se la trabaja luego. Ya. Factor fijo A, B y la interacción faltaría aquí. ¿Por qué la interacción? Reitero, porque ustedes deben tener A, B y A por B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago esto? Selecciono los dos y solamente le pongo este que dice A por B, que sería el por, ¿no? Entonces ya está aquí la interacción. En los efectos fijos. Si tuviéramos, por ejemplo, repeticiones, colocaríamos aquí los aleatorios, pero solo fijos A, B y A por B, porque es un diseño completamente al azar. Exploramos el modelo, aceptamos. Recordemos que estamos probando 3 hipótesis. La hipótesis de A, la hipótesis de B y la hipótesis de A por B. Entonces, por lo tanto, debemos tener A, debemos tener B, debemos tener A por B y el cucuplot. Abrimos esto y observamos. ¿Qué pasa aquí? En el A tenemos o sea, hay un dato que se aleja de la desviación estándar. Estas son las desviaciones, ¿no? Pero ese se llama dato atípico. Pero este dato atípico no nos produce mucho problema. Hasta 2 se acepta. Como no se pasa en el factor A, como no se pasa de más 2 y menos 2, entonces acá hay otro dato atípico. Ah, no, pero este sí se pasó ya. Si ustedes observan aquí, cruzan una regla.
se acepta dos datos atípicos, pero dentro del 2, dentro de los dos, del más 2 y menos 2. Pero aquí está ya fuera del 2. Por más que se acepten dos datos atípicos, aquí ya no tiene sentido. Acá tenemos solo un dato atípico, pero aquí los Doberman se me van más abajo de menos 2. Y aquí igual. Entonces, prácticamente ya, aunque tenemos una aparente normalidad, pero en cambio no hay homogeneidad en las varianzas de los tratamientos, ni en el factor A, ni en el factor B, ni en el A por B. ¿Qué debemos de hacer entonces? Así, con esas análisis que les acabo de decir, tienen que escribir, evidentemente. Pues cancelamos esto y vamos a suavizar datos. Suavizamos. ¿Qué vamos a suavizar? La ganancia de peso, que es la variable que vamos a suavizar. Y por inercia les toca el Lowes. El Lowes es uno de los mejores, pero podrían utilizar cualquiera de estos. Siempre empezamos probando el Lowes. No sobreescribimos y tampoco no generamos gráfico. Esto debe estar vacío, sin el visto bueno. Aceptamos. Recuerden que me sale ya la grilla, que me sale la nueva grilla de los datos. Y observamos que en la grilla de Lowes, miren, se han corregido los datos. Vamos ahora, este que ya está corregido, vamos a ver si es que cumple con los supuestos. Vamos acá. Ya no colocamos aquí la ganancia de peso, sino ya los datos corregidos. Y acá abajo, recuerden, va los dos factores fijos. Aceptamos. Vamos en los efectos fijos A, B, y otra vez seleccionamos los dos y ponemos por, y sale la interacción A por B. Exploración de modelos, aceptamos. Y ahí sí vamos de nuevo A, B, A por B y QQplot. ¿Qué pasa aquí? Aquí siguen, aquí ya somos ya tres. Aquí están 4 datos atípicos. No pese a que no pasan de los dos, de dos, no pasan. Y sigue existiendo normalidad. En el A por B, por ejemplo, existe la posibilidad de decir que no existe, o sea, podríamos afirmar que no hay heterogeneidad en las variedades o hay homogeneidad en las variedades, pero en cambio tenemos 1, 2, 3 datos atípicos en el factor A. En el factor B tenemos 1, 2, 3, 4, muchos datos atípicos. Por lo tanto, ese Lowes no corrigió. Y así debemos ir viendo cuál corregiría. Ya este Lowes no corrigió, le sacamos de la grilla, eliminamos y vamos ahora a suavizar con otro modelo. Y vamos a empezar por MANOVA. Ya vamos a ver qué pasa con el MANOVA. No sobreescribimos. Esta es la media móvil, se llama. Es otro. Ya tenemos la grilla. Vamos a comprobar a ver si es que se corrigió mejor. Media móvil, que está acá. Acá, aceptamos. A, B, A por B. Y así vamos armando a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con la media móvil. Veamos. Tenemos 2 que puede ser, pero no, aquí se me va por 2, ¿verdad? Se me va para arriba. Aquí está el 2 y se me va para arriba. Sí se aceptan 2, pero igual no sirve la media móvil. De nuevo acá, no valió la media móvil. Eliminamos la columna y vamos a seguir suavizando. Ya no, con la media móvil. Vamos a coger, por ejemplo, la media, esta otra, ¿no?
Aquí pasa algo. Aquí se me pierden dos datos, vean, de gana. Entonces esta de pronto no va a servir. Debe estar pasando aquí. Vamos a ver la otra. El otro método. Este está con datos completos. Estadísticas, vamos a comprobar. Y así vamos probando poco a poco. A ver qué nos está pasando. Hay veces que no se corrige totalmente. Ahí sí ya no podemos hacer nada. Prácticamente esa investigación ya no serviría. Lo Pero ponemos, ya vamos a no ver. puede avanzar la investigación. Ya. No, pues claro, obviamente, si es que ya ninguno de esos, la investigación está mal hecha. No es que no pueda avanzar, ya avanzó. Ya se hizo la investigación. Entonces, simplemente es ve, miren esto. Miren esto. Imposible trabajar. Estos datos son totalmente atípicos. Pues es probable que esta investigación que acaban de realizar no tenga cómo corregirse. Esos datos no son hasta cierto punto reales, ¿no? Por eso no se corrige. Cometieron muchos errores para poder trabajar en estos datos. Profe, ¿y esos datos de dónde los sacó? Es una tesis. No, es un ejemplo que hubo en un libro. Entonces, probablemente por didáctica le pusieron eso nada más y ya. Pero, reitero, esta información es de cuando todavía no se tomaba en cuenta los tres supuestos. En este caso, era una investigación, probablemente escogieron una investigación de alguna universidad X en el mundo y le pusieron en el libro. Es un libro que se llama Experimentación Agrícola de JL de la Loma, se llama. Bueno, supongamos que hemos logrado, por motivos didácticos, hemos logrado superar los tres supuestos. Entonces, ahí sí simplemente cojo estadísticas, análisis de varianza, ganancia de peso le ponemos acá le ponemos la proteína y la raza, y obviamente debemos agregar la interacción. Ahí está. Luego vamos a comparaciones. Recuerden que se puede hacer por Tukey, por Fisher, y de orden descendente porque queremos que el mejor valor, el valor más alto, que es el que me corresponde a mí, quede con las letras A. Entonces, proteína, raza, proteína por raza, porque son tres hipótesis las que estoy comparando y al 5% del nivel de significancia. Puedo poner al 10, puedo poner al 5, puedo poner al 1. Siempre 5% se trabaja. Aceptar y tenemos los resultados experimentales. ¿Algo pasó? Veamos, creo que no le cogí la... Aceptamos. Ah, sí. DGC. Cogemos aquí arriba el tipo de metodología de separación de medios. Aquí tenemos el Fisher o el SD, el DGC, que habíamos dicho que es de Rienzo, de Gutiérrez y de Casanovas. Aquí hay otro que se llama Golifé, hay otro que se llama Bonferroni, hay otro que se llama Tukey, Duncan, SNK. Y bueno, ya sí hay algún Shefita está por acá. Hay algunos, ¿no? Los más utilizados generalmente son el Tukey, el DGC ahora, y el Duncan, que también utilizan, aunque el Duncan no es muy conveniente en el área agropecuaria. Pero bueno, también está aquí. Entonces, vamos a probar
La hipótesis para A, la hipótesis para B y la hipótesis A para A por B. Aceptamos. Y encontramos aquí nuestras respuestas. Entonces, por ejemplo, ¿qué diríamos aquí en el análisis de varianza? ¿Qué diríamos? Según el análisis de varianza, pudimos encontrar que estos bichos, ¿cuáles son? Pues estos. Ya que los diferentes, sería, los diferentes niveles de proteína que fueron suministrados a las razas de los perros resultaron con diferencias aquí altamente significativas en el factor A, en los niveles de proteína, y no significativas tanto en A como en B. O sea, tanto en la raza como en la interacción. En la variable estudiada, que en este caso es la ganancia de peso. Eso se comprobó en el análisis de varianza. Sin embargo, cuando se efectuó la prueba de GC a un nivel de significancia del 5%, pudimos encontrar que en el primer factor, la proteína, efectivamente hay una diferencia altamente significativa y el mejor valor estuvo con el 18% de proteína cruda animal, con 68.04 kilogramos de peso, que superaron a todas. Punto, nada más. En el factor B, en cambio, para la raza, igualmente se comprueba, con DGC, no existen diferencias significativas. Solo se distribuyó entre 55 y 58 kilos de ganancia. En cambio, en la interacción, pese a que en el análisis de varianza nos sale que no existen diferencias significativas, sin embargo, con la prueba de GC sí podemos encontrar ligeras diferencias, siendo los canes que recibieron 18% en todas las razas, 18% de proteína cruda animal, los que mejor promedio alcanzaron, entre 70, 68, 67 y 65% respectivamente, para los Doberman, labradores, dálmata y boxer, superando a los demás. Eso sería todo. Entonces, la primera hipótesis verdadera es la alternativa, la segunda hipótesis verdadera y la tercera, las verdaderas en este caso son las hipótesis nulas. En un caso, en la proteína, la hipótesis verdadera es la alternativa. En cambio, para el factor B y para la interacción, no hay evidencia estadística para poder aceptar la hipótesis nula. Eso es todo. Eso es todo el deber que tienen que hacer. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, y yo tengo aquí otro ejemplo, dice, se compra simultáneamente 4 variedades de trigo. Esto en cambio es un diseño de bloques completos al azar. Se compra simultáneamente 4 variedades de trigo forrajero y 3 tipos de fertilización. La hipótesis, bueno, el objetivo obviamente es establecer qué tipo de variedad en combinación con el programa de fertilización puede ser más efectivo en el rendimiento. Aquí está el rendimiento por parcela. El rendimiento por parcela. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Nuestra base de datos sería variedades, sería el factor A. Recuerden que este ya es un diseño de bloques. Sería fertilización. Fertilización, ese sería el B. Y luego irían repeticiones. Y finalmente, el rendimiento por parcela en kilos, ¿no? Entonces está la Marco Polo.
¿En qué va? Bueno, aquí está los niveles de fertilización. Vamos a copiarlos para no equivocarnos. ¿Cuántas repeticiones son? 5 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, aquí sí debéis todas. Ok, Marco Polo, debéis todo esto acá. Muy bien. Ahora vamos con la Monte Carlo. Todo este bloque se va a repetir. Con la Monte Carlo. Hay otra Montecristo. Y hay otra más, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces ponemos Monte Carlo. Monte Carlo. Sí, 18 y 20. Ahí estoy, ¿no? Dice 18 y 20. Luego de la Monte Carlo viene Montecristo. Montecristo. Y finalmente está la Arrayo. Arrayo. Ok. Ok. Los valores. Traspuestos. Y vamos a copiar de todos estos, ¿no? Bien. Veamos acá abajo. Se ve más rápido, ¿no? Colocamos todos estos valores. Bien. No es muy complicado cuando ya se hace costumbre. Lo importante es que se graben las tendencias de los modelos. Entonces ya tenemos, una vez que tenemos ya la... Bueno, vamos de nuevo a entrar aquí. A ver. Eso, impostar. Nueva tabla.
Este ya es un diseño de bloques completos al azar, por lo tanto vamos a calificar los supuestos. Espero que este esté bien. Rendimiento aquí. Y acá abajo ya van con repeticiones porque es de bloques. Vamos, factor A, factor B, A por B. Son 3 hipótesis. Y en los aleatorios ponemos las repeticiones. En los fijos ponemos las 3 hipótesis y en los aleatorios colocamos solo repeticiones. Ir a explorar modelos, aceptamos. Vamos a ver qué pasa. A, B, A por B, cucuplot. Miren, y esto también es de otro libro, pero miren, antes no tomaba en cuenta los supuestos. ¿Verdad? Aquí se pasa, aquí se pasa. Pero en cambio, la distribución casi es uniforme, vean, casi como que existe una normalidad. Y aquí hay, bueno, dos. Por un lado, se pasa, el factor A se pasa, el factor B también se pasa, A por B también se pasa, pero además existen 4 datos atípicos. Vamos a corregir a ver cómo nos va. Ojalá nos vaya súper bien ahora. Ajustamos datos, suavizamos datos de rendimiento con lowest. Ya tenemos la grilla. Estimamos este de acá. Repeticiones, aceptamos. Factor A. Factor B. A por B. Y acá colocamos el aleatorio. Exploramos el modelo. Aspiremos que se corrija. A, B, A por B, cucuplot. Ah, mucho mejor. Ya, no se pasa, justo llega el 2 por aquí. Ya no tenemos datos atípicos y miren, sigue manteniéndose la normalidad. Aquí tenemos homogeneidad de las varianzas en A, homogeneidad de las varianzas en B, homogeneidad de las varianzas en A por B y existe la tendencia a normalidad. Si todo esto se cumple, asumimos también independencia. Por lo tanto, estamos súper bien. Miren, cuando los datos son reales, se puede trabajar tranquilamente. Ahora sí vamos a estadísticas, análisis de varianza, con lowest. Ya le hemos corregido. A, B y A por B. Aquí, entonces tendríamos que colocar la interacción. Esta repetición va a bajar para acá, pongámosle para que sea todo ordenadito. Y acá comparemos así mismo con DGC. ¿Cuáles debemos comparar? Las hipótesis A, B y A por B. No las repeticiones, ojo. Si observo repeticiones, yo les elimino totalmente todo, porque eso es ya falta de conocimiento teórico. Estamos probando 3 hipótesis. Solo las 3 hipótesis debemos sujetarlas a la comparación de medias. No las medias de las repeticiones, no tienen nada que ver aquí. Por lo tanto, aceptamos y observamos aquí nuestras. ¿Qué indicaría entonces esto? Indicaría que tanto las, aquí miren, son tres hipótesis. ¿Qué diríamos nosotros aquí? Que el rendimiento de ese trigo con las diferentes variedades de trigo y sus fertilizaciones resultaron con diferencias altamente significativos, tanto en las variedades como en los tipos de fertilización, además en la interacción. Para ese rendimiento es lo que nos indica el análisis de varianza. Lo que significaría que no existe ninguna posibilidad para poder aceptar la hipótesis nula. No hay evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula, sino la alternativa. Además, en la prueba de separación de medias por DGC al 5%, se evidencia que en el caso de las variedades, las mejores variedades fueron las 2, porque las 2 tienen A. Arrayo y Montecarlo.
que obtuvieron 14.75 y 14.60 kilos de pasto forrajero o de trigo forrajero, respectivamente. En cambio, en el factor B, que hace referencia a los diferentes tipos de fertilización, observamos que la fertilización conformada por 20% de nitrógeno o 20 kilos por hectárea de nitrógeno, 50 kilos por hectárea de fósforo y 30 kilos por hectárea de potasio, porque N significa nitrógeno, P fósforo, K potasio, esa combinación resultó la mejor, puesto que obtuvieron 14.16 kilos de forraje por parcela, superando estadísticamente a los demás. En interacción, igual, siempre el arrayo con 20, 50 y 30 nitrógeno, fósforo y potasio resultó lo mejor. 15.76 kilos por parcela, superando estadísticamente a todos. Y el peor tratamiento probablemente fue el Marco Polo, con 16, 30 y 20 de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. Apenas obtuvo 12. Una diferencia de casi 3 kilos por parcela. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿puede repetir la última parte, por favor? ¿Cuál de ellas? Lo del porcentaje que dijo al último recién. Eso del DGS, profe. A mí también. El DGC, ya. Bueno, está indicado de que en las tres hipótesis nulas son las verdaderas, ¿no es cierto? Porque tanto en las variedades como... no, perdón, las tres hipótesis Profe, alternativas son las verdaderas. pero Perdón, me ¿desde dónde se equivoqué. empezó? En el análisis de Desde... varianza. Recuerden que en el análisis de varianza ustedes están probando tres hipótesis. Una hipótesis del factor A. Segunda hipótesis de las fertilizaciones. Tercera hipótesis de esa interacción A por B. Las tres hipótesis indican diferencias altamente significativas. Es decir, las variedades tienen diferencias altamente significativas, la fertilización altamente significativas y la interacción altamente significativas. En estas tres hipótesis, de acuerdo al análisis de varianza, en estas tres hipótesis, la hipótesis verdadera siempre va a ser la alternativa. Punto. Hasta ahí se acabó la primera parte. Luego, en vista de que existen diferencias, vamos a establecer qué tipo de tratamiento es el mejor. ¿A través de qué? A través de las pruebas de separación de medias o de comparaciones. En este caso hemos utilizado la prueba DGC con un nivel de significancia del 5%. Entonces, de acuerdo a la prueba DGC para comparación de medias, con un alfa al 5%, obtuvimos que el primer factor, que son las variedades de trigo forrajero, en ese primer factor, como vemos aquí A y A, al ver A y A significa que son igualitos, pero A se diferencia de B y se diferencia de C, entonces las dos A serían las mejores. Yo diría, en esta prueba, para las variedades que resultaron con mejores rendimientos fueron Arrayo y Montecarlo. Arrayo con 14.75 y Montecarlo con 14.60. Entre las dos no hay diferencias significativas, pero sí en el resto. O sea, sí supera al resto, es decir, supera a Marco Polo y supera a Montecristo. Eso en función del primer factor, que son las variedades. Si analizamos el segundo factor, asimismo por la misma prueba, el segundo factor se refiere a la fertilización, también se corrobora la diferencia estadística, en donde cogemos A y observamos A es el mejor. En donde observamos que la combinación de 20 de nitrógeno, 50 de fósforo y 30 de potasio, esa fórmula resultó buena, puesto que
obtuvimos 14.16 de rendimiento, kilos de rendimiento por parcela, superando estadísticamente a las demás, a las otras dos tipos de fertilización. Lo cual igualmente se corrobora en la combinación de los dos, en la interacción. Con la misma prueba, al mismo nivel de significancia. Quiere decir que a rayo, o sea, la variedad a rayo que ha sido fertilizada con 20 de nitrógeno, 50 de fósforo y 30 de potasio, resultó con el mejor valor en rendimiento, 15.76, superando a toditos. Esa sí superó a toditos. Si yo, por ejemplo, digo, ¿qué pasó con la Monte Carlo? La Monte Carlo, por ejemplo, aquí, tanto Monte Carlo como Arrayo, las dos, con 18, 40, 25, 16, 30, 20 y 18, 40, 25, resultaron iguales de estos. Acá también se observa igualdad, vean, estos tres. Monte Carlo 20, 50, 30, Marco Polo 20, 50, 30 y Arrayo 16, 30, 20. Las tres son iguales desde el punto de vista estadístico. Igual estas de aquí dos son iguales desde el punto de vista estadístico, porque tienen la misma letra. Montecristo aquí también son iguales. Y la última que queda solita, la última rueda del coche, la que peor se comportó, es la Marco Polo con 16, 30 y 20 de nitrógeno, fósforo y potasio. Apenas obtuvo 12 en comparación de la mejor, que es 15. Hay una diferencia grande entre 12 y 15, que son de 4 kilos por parcela inclusive. Siempre a rayo 20, 50, 30 va a ser la mejor en la interacción. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Chicos. Sí. Gracias, profe. Sí. Ya estamos 19. Déjenme descargar la lista de asistencia. Gracias, Pamela. Les agradezco mucho a ustedes. Miren que no es tan difícil. Revisen el video, por favor. Ya voy a parar ahorita el video. Y luego entren,